Saludos cordiales. Les vamos a hablar acerca de las complicaciones de la ventilación mecánica. Los integrantes son Diana Camacas, Daniela Carapaz, Lisette Portilla y mi persona, Evelyn Guevara. La ventilación mecánica no es curativa, es una medida de soporte temporal mientras se restablece la función pulmonar. Una vez iniciada, se debe retirar lo más antes posible. Las complicaciones se dividen en pulmonares y no pulmonares. Dentro de las complicaciones pulmonares tenemos la lesión pulmonar inducida por el ventilador, que se caracteriza por la inundación alveolar con un líquido rico en proteínas, secundaria a la pérdida de integridad de la base capilar alveolar normal, con un patrón heterogéneo de afectación alveolar. El daño de las células epiteliales y los capilares alveolares dificulta el intercambio gaseoso. La lesión de las células tipo 1 causa ruptura de la integridad de la barrera alveolo-capilar y permite que entren al alveolo el líquido intersticial pulmonar, proteínas, neutrófilos, hematíes y fibroblastos. La lesión de las células tipo 2 disminuye la producción de surfactante y el que se produce es de baja calidad y puede ser inactivado por el líquido que está en los alveolos, lo que genera atelectasia. Además, hay incapacidad para transportar los iones y eliminar el líquido de los alveolos. La lesión inducida por el ventilador se debe a una inadecuada ventilación mecánica, excesiva presión, estiramiento pulmonar del parénquima pulmonar. Se produce un barotrauma, que es un traumatismo pulmonar producido por presión positiva, lo que puede ocurrir a un neumotórax, y se produce una sobredistensión y rotura alveolar. En cambio, la lesión inducida por el estiramiento se puede presentar como un volutrauma, que es una lesión alveolar con formación de edema pulmonar. Atelectrauma, que se debe a un volumen inspiratorio bajo y niveles inadecuados de PIB. Un biotrauma, que se debe a un volumen inspiratorio elevado, apertura y cierre de los alveolos, que produce una respuesta inflamatoria pulmonar. La toxicidad por oxígeno también es otra de las complicaciones. Se observa en individuos de oxígeno que reciben oxígeno a altas concentraciones, a más del 60% en 24 horas, y se producen lesiones de distintos órganos y sistemas. Por un aumento en la concentración de oxígeno inspirado se producen cambios patológicos similares a los del distrés, como daño alveolar difuso. Los radicales libres y peróxidos producen oxidación de lípidos, ácidos nucleicos y proteínas, produciendo daño alveolar difuso, necrosis del epitelio de la vía aérea distal y lesión del endotelio capilar. La toxicidad por oxígeno se presenta como toxicidad pulmonar, como les indicaba, cuando es una FiO2 mayor a 0.60% en 48 horas, una FiO2 mayor al 0.70% que puede provocar atelectasias, y una FiO2 del 100% cuando se inicia la ventilación, más bien se debe iniciar con una FiO2 del 80%. Durante el transporte, la aspiración de secreciones o una broncoscopía y periodos de inestabilidad. La depresión de la ventilación, los mecanismos de la hipercapnia incluyen descarga de CO2, relajación de la vasoconstricción hipóxica. Aquí tenemos también cómo se presenta el atrapamiento aéreo, que es otra de las complicaciones. Aquí observamos cómo ocurre la inspiración y la expiración en una manera normal. En cambio acá observamos la inspiración en una semiobstrucción bronquial y aquí existe ya una estenosis bronquial que no permite la eliminación del oxígeno. Como signos de atrapamiento aéreo tenemos un tórax radiolúcido, como se puede observar aquí en la placa, un aumento de diámetro anteroposterior del tórax, aumento del espacio retroesternal y un aplanamiento de los semidiafragmas. El atrapamiento aéreo es una hiperinsuflación dinámica que produce una autoPIP o una PIP intrínseca.
Se debe a un vaciamiento incompleto de las unidades pulmonares al final de la expiración. Puede desarrollarse como una obstrucción del flujo aéreo, un atrapamiento de aire como consecuencia de volumen minuto elevado. Se presenta en patologías como la EPOC. Esto les comentaba que se produce un volumen minuto elevado, una relación inspiración elevada, un aumento de la resistencia de la vía aérea, edad mayor a 60 años, distensibilidad pulmonar aumentada. Otra de las complicaciones es la neumonía asociada al ventilador. Es una neumonía adquirida 48 horas después de la intubación endotraqueal. Puede tener un origen exógeno, el biofilm del tubo endotraqueal, el circuito ventilatorio o el humidificador, y con mayor frecuencia derivan de la flora endógena del mismo paciente, es decir, de la nariz, de los senos paranasales, de la boca, orofaringe, tráquea o estómago. Es más probable que ocurra dentro de las 2 primeras semanas. La neumonía asociada al ventilador. La intubación endotraqueal supone la apertura de las vías aéreas inferiores al exterior, inhabilitando las barreras mecánicas de las vías aéreas superiores, la glotis, el reflejo de la tos y el lavado mucociliar, manteniendo la glotis abierta, y esto facilita el paso de secreciones orofaringeas a las vías respiratorias inferiores, como también la llegada de microorganismos endógenos y exógenos. Los factores que predisponen a una neumonía son la inmovilización, la posición supina, la enfermedad pulmonar subyacente, la intubación endotraqueal, la traqueostomía, la duración de la ventilación mecánica, condensación del circuito dentro del circuito, conexiones frecuentes, presencia de la sonda nasogástrica, inmunodepresión, malnutrición, alcalinización gástrica. Dentro de las complicaciones no pulmonares tenemos complicaciones cardiovasculares, que son las arritmias, la hipotensión arterial, problemas neuromusculares como la atrofia muscular, miopatías y trastornos gastrointestinales como alteraciones de la motilidad y hemorragia digestiva. Otra de las complicaciones es la tromboembolia venosa, secuelas de inmovilización como las úlceras por presión, las infecciones nosocomiales adquiridas en el hospital y problemas psicológicos como la dependencia del ventilador. Los problemas relacionados con la intubación se presentan durante la intubación o cuando el tubo esté colocado o en la extubación. Durante la intubación puede producir un traumatismo de la estructura de la vía aérea alta, una intubación del bronquio principal derecho, broncoespasmo, aspiración de contenido gástrico, lesión medular, hipoxemia y arritmias cardíacas. Cuando el tubo está colocado en el paciente, puede producir ulceración y necrosis de tejidos blandos, granuloma laringotraqueal, traqueomalacia, una fístula traqueosofágica, necrosis de la mucosa traqueal, herniación del neumotaponamiento y ruptura del neumotaponamiento. Complicaciones en la extubación que puede producir en el paciente ronquera, afonía, disfagia, laringoespasmo, edema de glotis, estenosis laringea, parálisis de las cuerdas vocales. Muchas gracias por su atención.